Bienvenidos amigos televidentes y muchas gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares al licenciado Rafael Nadal Arcelay y a esta servidora para presentarles el segundo programa de nuestra serie especial Legado y Vivencias, conversando con 3 exgobernadores. En el día de hoy estamos en Ponce con nuestro querido exgobernador, el licenciado Rafael Hernández Colón. Muy buenas, licenciado. Buenas, Ana Grecia. Buenas, Tocayo. Saludos. ¿Cómo está? Tocayo. Muchas gracias por tenernos aquí. Yo creo que como habíamos conversado anteriormente, queremos hablar un poquito de su desarrollo, cómo llega hasta la política. Sabemos que se graduó de escuela superior en Valley Forge, aunque estudió también en Ponce, y en la Universidad Johns Hopkins, donde obtuvo una concentración en ciencias políticas, posteriormente graduándose también de la Universidad de Puerto Rico en leyes. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, En Valley Forge particularmente. ¿Qué? en Valley Forge, bueno, yo llego a Valley Forge de 12 años. Me había graduado de 8º grado del Colegio Ponceño de Varones. También había ido a la Escuela Pujals, que es escuela pública que queda aquí cerca de donde estamos ahora mismo. Cuando llego a Valley Forge, pues aquello es un mundo extraño y ajeno. Imagínate tú, un muchachito puertorriqueño en aquella época, el llegar para allá, de Ponce a Valley Forge, pues te tomaba 3 horas por la piquiña para llegar a San Juan, luego 8 horas para llegar a Nueva York, luego 3 horas para llegar a Filadelfia y luego media hora para llegar a Valley Forge. O sea, El viaje nada más era impresionante. el viaje nada más era impresionante. Allí, pues, había un grupo de puertorriqueños, te diría que éramos como 10 o 12. Y pues norteamericanos, empecé a compenetrarme con ellos y a entenderlos y saber cómo funcionan. Realmente logré una buena integración con los compañeros y demás, y académicamente me desempeñé muy bien allí los 4 años. Aquello militarmente es difícil. Te imponen una disciplina férrea. Rígido. Bien rígida. Para darte una idea, cuando tú entras, tienen lo que llaman el PLEP System. Y bajo ese sistema, pues para tú atravesar un salón como este, tú no podías cruzar de aquí al escritorio. Tú tenías que pararte, ir a esa pared, girar ahí a la izquierda, todo esto es marchando, llegar hasta allá, llegar hasta allá, llegar hasta allá, para entonces llegar al escritorio. Cuando comías... Era también, de verdad, como comer así. Exactamente, cuando comías era así, tú sabes, era una cosa... Todas las camisas dobladitas, todo eso. A mí me comenta muchísima gente que ha pasado por esa experiencia, que ese sistema, porque uno se convierte en un sistema y también el analítico, ¿no?, le sirve posteriormente en su vida, y esas primeras experiencias de estudio en una academia militar son impactantes en la formación, en cómo uno se acerca a los problemas y posteriores decisiones. Le da uno metodología y disciplina para seguirla. Y obviamente retrospectivamente también eso lo ayuda a usted en la organización, en la estrategia, porque los militares también son estrategas. Ayuda. Toda esa formación fue buena. Allí, eso que tiene 2 partes. Tiene la parte militar y tiene la parte académica. Yo en la parte académica salí muy bien siempre. En la parte militar yo iba lo más bien, hasta que me ocurrió algo que pues me afectó y no pude alcanzar ningún rango alto militar, porque después de eso pues ya yo era un indisciplinado. Pero fue que... Es difícil imaginarlo a él como un indisciplinado. Fíjate tú, es que no, pero pasó algo allí que yo lo veo, miro hacia atrás
en mi vida. Yo digo, esto tenía importancia desde entonces y la sigue teniendo conmigo, fíjate tú. Y fue que allí nos prohibieron, yo te dije que había un grupo de 12 puertorriqueños, pues nos prohibieron que habláramos español. ¿A ti te lo hicieron también, una escuela de esa por allá? Sí, hablar el español. Entonces, pues nosotros no aceptamos la prohibición y formamos un lío. Y yo fui uno de los principales. La sangre de político. A los 13 años, a los 12 años ya Formé un tremendo lío porque le castigaron a uno de mis compañeros por hablar español. Bueno, eso fue un lío. Y entonces salió pues, en defensa. Ahí me desgracié yo militarmente. Pero gracias a Dios porque lo ganamos acá como político. Sí. Y de ahí entonces de Valley Forge, obviamente ya tiene una disciplina, ya conoce el sistema de enseñanza americano, entonces se queda en Maryland estudiando... paso a Johns Hopkins. A Johns Hopkins. Yo me quería venir para acá. De hecho, yo no quería ir a Johns Hopkins, pero de hecho yo tampoco quise ir a Valley Forge. Y esto fue mi papá que me mandó y eso era lo que había. Entonces me quise venir para la UPI y tampoco... que tenía que seguir allá, entonces pues tuve que ir a Valley Forge. Perdón, tuve que ir a Hopkins, cuando me gradué de Valley Forge. Y puesto que estaba obligado, yo dije, bueno, pues tengo que salir de aquí lo más rápido posible. Así que me propuse y lo hice en 3 años y me vine para... ¿Y qué lo decide estudiar ciencias políticas en ese momento? Bueno, yo estudié ciencias políticas porque... era lo que entonces le llamaban pre-law. Okay. No con la idea de meterme en política, estudiar leyes, sino con la idea de estudiar leyes, que era lo que yo iba a estudiar, porque en ciencias políticas pues te enseñaban gobierno, te enseñaban derecho constitucional y te daban una serie de materias que eran afines a lo que luego tú ibas a estudiar en derecho. Pero ya en estudios universitarios, ¿usted tenía ya esa tendencia de servidor público, su familia? No. ¿Cuando llegó a Puerto Rico? No, tampoco. No me diga. Sí. Yo, desde un principio, las cosas funcionaban así antes. A mí me dijeron en casa, tú vas a ser abogado. Abogado. Eso es lo que hay, pues, está bien. ¿Una familia de abogados? Nunca me planteé ninguna otra cosa, tú sabes. Mi papá pues fue abogado toda la vida, después fue al Tribunal Supremo, mi abuelo fue abogado, mi tío era abogado, pues tú vas a ser abogado. Ya. Pero parece que con sus hijos ha funcionado así. Fue bien dedocrático eso. No, pero fíjate, no fue algo que yo resintiera. No era normal. Era costumbre. Como lo que había. Claro. Y por tanto, yo estudié leyes con muchísimo gusto. Claro. Y luego vine a Ponce a la práctica con muchísimo gusto también y tuve mucho éxito en mi práctica. La cuestión de la política o el servicio público no entraba. Yo quería ser abogado y dedicarme a eso. Claro está, yo tenía inquietudes y había estudiado el tema del Estado Libre Asociado mientras estaba allá en Hopkins. ¿Escribió sobre ese particular? Escribí allá en Hopkins sobre ese particular y me dieron el premio en la universidad de la mejor tesis que se escribió ese año. Luego, cuando estudio leyes, escribo otra tesis sobre el Estado Libre Asociado, acá en Puerto Rico. La primera había sido de carácter general, o sea, la tesis de Hopkins tenía la parte histórica, tenía la parte económica, tenía la parte cultural y un poco de la parte jurídica. La de la Escuela de Derecho aquí, estrictamente jurídica. Y ahí yo desarrollo una tesis que es lo que eventualmente me viene a meter en todo esto. Que fue una tesis estableciendo la validez constitucional del Estado Libre Asociado, que esto estaba y sigue siendo... ¿Y en manos de quién cae esta tesis para bueno, que cayó entonces... en manos de Muñoz Marín. De Muñoz Marín.
que me cuenta el ayudante que se la dio, que se pasó la noche, se la dieron en Washington, en un hotel, y se pasó la noche leyéndola. Y entonces, pues, al otro día dijo, esto está Hay que bueno. reclutarlo. Entonces la mandó a imprimir. Y me reclutaron para la Comisión de Servicio Público, de miembro de la comisión, que entonces no era un trabajo full time. Que eso fue en el 60. En el 60. Entonces, uno iba allí a las reuniones de la comisión. Entonces, uno no tenía un sueldo, sino iba a reunión, le da una dieta por ir a las reuniones, pero no seguía en su práctica. Y yo, pues, seguía. Luego, yo propongo allí en la propia comisión que ese sistema se cambie y que los comisionados sean a tiempo completo, no para yo quedarme, pero como una necesidad que yo veía, que Claro. aquello no se podía atender de esa manera. Y se aprobó la ley. Entonces, cuando se aprueba la ley, pues ya yo me salgo y me vuelvo para acá, para Ponce. Para esa época ya Muñoz Marín estaba en su cuarto término. Y había un grupito que yo era parte del grupo, que lo llamaban los 22. Los 22. Que pues ahí estaba Noel Colón Martínez, estaba García Pasalacua, estaba Luis Ernesto Ramos Jordán, Melo. estaba Melo, y varios otros más. Y- Amadeo. Era un grupo de buenos pensadores, José de buenos Arsenio, puertorriqueños. José José Arsenio. Arsenio también José Arsenio estaba. estaba ahí. Todos activos. Hoy día todavía. Entonces, la cuestión era que Muñoz se debía retirar ya. Y eso era lo de las reuniones y las cosas. Y se daban declaraciones públicas en ese sentido. Porque para esa época tener 60 años ya era mucho. No, Hoy no, en día No, Muñoz tenía 66. 66 tenía. 66. Eso hoy en día Y Muñoz, yo no diría que nos escuchó, o sea, que nosotros tuvimos una influencia decisiva sobre Muñoz. Yo diría que él ya tenía Estaba preparado. su esquema mental y su programación de su vida política y había decidido que ya se iba a salir. Lo de nosotros fue algo que quizás le ayudó a hacer reflexionar. eso. Entonces Muñoz deja a Roberto Sánchez y entra Sánchez. Surge lo de la comisión de estatus, que estaban estudiando el estatus de Puerto Rico, y Muñoz es el copresidente del lado puertorriqueño con un presidente que había, que era Jim Rowe, del lado de Estados Unidos. Y me invitan a declarar en unas vistas públicas que hubo en más o menos junio, julio del 65 en el Capitolio. Y yo fui pues allí y declaré sobre el tema jurídico del Estado Libre Asociado. Como yo había estudiado eso a fondo, pues la verdad es que esa ponencia mía tuvo impacto. Y de ahí que Sánchez Vilella me invita a ser secretario de Justicia. Bueno, ¿a qué edad? ¿Qué edad usted tenía? Era pues yo tendría entonces... Como 30 años. 29. No, porque yo nací en el 36 En 36. y estamos hablando... Del 60, 65. Estamos hablando del Del 65. Pues... 31 años, 30, no, No, 29 no. años. 29 años. ¿Cómo? 29 años. 29 años. Era muy joven. 29. Pues me invita... ¿Ser el secretario de Justicia más joven que ha tenido Puerto Rico? Sí. Me invita y pues entro como secretario de Justicia, cosa que tuve que aceptar. No era algo que yo realmente me entusiasmara, pero pues como que sentí que era mi deber aceptarlo y lo acepté.
Estuve ahí 2 años. Cuando se celebró el plebiscito del 67, que ganó el Estado Libre Asociado, pues ahí yo salgo. Y entonces Muñoz, que ya se había distanciado de Sánchez Vilella por lo de la cuestión que pasó con Janet y todo el lío aquel que se formó en Fortaleza, pues Muñoz necesitaba ayuda para pues preparar el programa del partido y preparar una legislación, qué sé yo cuánto, y me pide que lo ayude. Y entonces yo entro a ayudarlo. Imagínate tú, desde aquí, desde mi oficina de Ponce, yo bregando con Muñoz Marín allá en Trujillo Alto, que eso quería decir que entonces estaba la piquiña todavía. Sí, sí, sí. Sí, no había internet y no había No, nada, no había de nada ni de eso. El teléfono se faxes, escuchaba muy mal no había todavía. Entonces fax. coger para allá, bueno, pero ahí bregamos, por cierto. De ahí salió la legislación de lo que es hoy día la Administración del Derecho al Trabajo. La preparamos durante ese periodo. El comienzo de lo que es la autopista de Ponce a San Juan, que le pusieron el nombre de don Luis Ferré, y muy bien que se lo ponga, porque el de algún gobernador se lo tenía que poner, porque intervenimos en la construcción de esa autopista 4 gobernadores. En nuestra entrevista con don Luis Ferré, comentamos sobre la autopista y ciertamente él indica que eso era un proyecto que había iniciado, o sea, que se había conceptualizado en la administración del Partido Popular y que entonces le dieron curso a esa obra. ¿Eso fue así como...? Es un poquito más. O sea,